Buenas tardes, hermanos. Hoy nuevamente en este culto de oración del día miércoles le bendecimos con la palabra de Dios. Hoy seguimos con esta serie de los peregrinos en el desierto, número 14. Queremos leer Números capítulo 20, versos 10 al 13. Hoy con este título de Si podemos, una familia cristiana. Allí los autores Jack y Judy Bolswick escribió un libro llamado La familia cristiana. Allí dice que hay tres clases de familias. Una es la familia tradicional, después la familia contemporánea y en tercer lugar la familia bíblica y cristiana. Pero todos estos tres modelos están hablando acerca de la autoridad. Entonces la familia tradicional, la autoridad está basada en una sola persona y todos tienen que someterse a esa persona. No hay libertad, si bien haya orden, pero no hay creatividad, tampoco puede cada integrante expresar sus opiniones. Pero en segundo lugar es la familia contemporánea, es totalmente a la inversa. Hay mucha libertad, todos pueden opinar, todos pueden hacer lo que uno quiere, pero allí no hay orden, no hay respeto, no hay autoridad de los padres, entonces continuamente hay crisis, desorden y también rebeldía y muchas veces en esa familia no hay límite para educar a sus hijos. Entonces este es el problema actual de la familia que todos nosotros conocemos, pero los autores dicen que hay un modelo más saludable, es el modelo bíblico, modelo cristiano, y allí pregunta, ¿quién tiene que tener la autoridad? Por supuesto que la autoridad viene de Dios. Si en esa familia, si reconocemos a Dios como la autoridad de la familia, si todos obedecemos, y además si reconocemos a Dios, y además si Dios gobierna esa familia, entonces también va a respetar también a los padres, porque Dios había delegado a los padres su autoridad. Entonces, si Dios gobierna esa familia, también es Señor y dueño de esa familia, va a haber una armonía, también un crecimiento sano, saludable de los integrantes de toda la familia. Así que hoy en día nosotros sabemos que la sociedad contemporánea está destruyendo continuamente este modelo de la autoridad, como que quieren anular continuamente, tampoco reconocen ni respetan la autoridad de Dios y también de los padres. Entonces estamos viendo esta destrucción, la pérdida o la ausencia de la autoridad, sea la autoridad de la Biblia y también la autoridad de Dios y también la autoridad de los líderes espirituales y también los líderes que Dios ha levantado. Así que en este capítulo de Números 20, allí también vemos cómo los hombres de Dios en su peregrinaje hacia la tierra de Canaán también había desafiado a la autoridad de Dios, y por esa pérdida de la sujeción, de obediencia, trajeron consecuencias muy negativas y también no solamente la comunidad sino la vida de ellos. En primer lugar conocemos la rebeldía de Miriam y de Aarón. Cuando leemos en capítulo 12, verso 1 de los Números, y allí vemos que Moisés se había casado con una egipcia, así que Miriam y Aarón
empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Moisés, al parecer, se quedó viudo y se casó con una egipcia de color. Entonces no le gustaba esto, entonces se rebeló, y en Número capítulo 12, verso 2 decía: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Miren que nuestro Dios escucha cuando nosotros quejamos, murmuramos y también hablamos mal de otro. Entonces, por esto, como consecuencia, Miriam se quedó leprosa. Después Moisés tuvo que orar para que se sanara, pero lamentablemente Miriam, en ese camino hacia la tierra de Canaán, en Números capítulo 20, verso 1, dice que fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. No pudo entrar a la tierra de Canaán, a esa tierra prometida, y murió allí en el desierto de Sin, por consecuencia de esa rebeldía frente a la autoridad que Dios había delegado a Moisés. Entonces, cuando murmuró contra Moisés, en realidad estaba siendo rebelde contra Dios, porque Dios era el que había puesto allí a Moisés. Entonces, por esto que lamentablemente Miriam y Aarón muere en el desierto. Después, hoy, la palabra que leímos, vemos la rebeldía de Moisés. Entonces, en el capítulo 20, verso 8, Dios le dijo que con la vara golpeara la roca para que brote el agua y que dé de beber a la asamblea y a sus ganados. Pero allí, ¿qué hizo Moisés? En el verso 11 dice: levantó la mano, 2 veces golpeó la roca con la vara. Entonces después brotó el agua, pero 2 veces golpeó. Entonces, esto lo consideró como una rebeldía. ¿Por qué habrá hecho así Moisés y Aarón? Esto lo vemos en el verso 12. Ustedes y yo tenemos que meditar profundamente este versículo, porque dice: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no será ustedes lo que lleven adelante a esta comunidad, a la tierra que le he dado. Entonces, esta palabra de Dios que dice que ustedes no han confiado en mí, no mostraron la santidad en presencia de mi pueblo, entonces no entrarán a la tierra de Canaán. Allí había no solamente incredulidad, sino también había rebeldía de parte de Moisés y de Aarón. ¿Y por qué ellos fueron incrédulos, fueron rebeldes? Porque en el verso 10 dice: ¿acaso tenemos que sacarle agua de esta roca? Dice Moisés. ¿No? Moisés se enojó y de ese enojo él dijo que ¿acaso nosotros tenemos que sacarle el agua? Entonces vemos allí que desconoció la autoridad de Dios. Dios era el que estaba dando el agua, pero Moisés está diciendo: ¿acaso yo tengo que darle el agua? Pensando que él era el que daba el agua al pueblo. Entonces allí Moisés quedó pensando en que él es protagonista, él es el que puede dar agua, también puede llevar el pueblo a la tierra de Canaán. Entonces, por esa soberbia, Dios dijo que Moisés no entrará a la tierra de Canaán. Entonces, a ese lugar llamó como Meriba. Meriba quiere decir, fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor. Y además, ese lugar fue donde Moisés, enojado, golpeó 2 veces y también fue rebelde a Dios. Entonces, hoy, en este culto de oración, nosotros meditemos de esta rebeldía. Nosotros allí,
en Meriba, nosotros meditemos si en nuestra vida si no estamos desafiando o siendo rebelde o desobediente a la autoridad de Dios y también a la autoridad que Dios levanta delante de nosotros. Si quejamos a Dios y también quejamos a la autoridad de Dios, entonces nosotros no seremos bendecidos. El camino de la bendición es aprender la obediencia, también reconocer y respetar la autoridad de Dios y también a los hombres que Dios pone delante de nuestra vida y también delante de la iglesia y a los líderes que Dios usa. Nosotros tenemos que colaborar, cooperar y también respetar y a veces obedecer en sus liderazgos. Por eso recuerdo que en Hebreo capítulo 5 verso 8-9 dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todo lo que le obedece. Nuestro Señor Jesús también obedeció, a pesar del sufrimiento, a la autoridad de Dios. Y además en Filipenses capítulo 2 verso 8 dice: y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Aprendamos esta obediencia, hermanos. Entonces, si hoy en nuestra oración nosotros aprendamos la obediencia de nuestro Señor Jesús, reconociendo la autoridad de Dios en nuestra vida y también la autoridad de lo que Dios pone delante de nuestras vidas. Oremos juntos. Señor, gracias por esta palabra, por este consejo, por esta enseñanza. Queremos ser obedientes a tu autoridad, también a la autoridad que tú nos pones en nuestras vidas. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.